Hola a todos, hoy les traigo un video de una restauración de un playfield de 8-Ball Deluxe de Bali de 1981, con la particularidad de que hoy vamos a poder compararlo con un tablero CPR, una reproducción nueva de las que están fabricando hoy en día, y poder ver las diferencias entre lo que es un playfield restaurado y un playfield reproducción original. Así que espero les resulte interesante, ahí vamos. Acá tenemos el playfield original de 8-Ball Deluxe restaurado. Vamos a ver la comparación de un playfield restaurado, ya han visto cómo estaba, cómo quedó, contra un playfield nuevo de CPR. Lo primero que bueno, este sería el original y este es el de CPR. Como ven, básicamente se ven muy similares, pero ¿cuál es la diferencia principal? Es en el blanco, aparte de, no sé si lo llegan a ver, que tiene como un planking, algunos detalles ahí de que está desalineada la gráfica, pero bueno, esos son detalles, la verdad es que están hechos increíble, muy buena calidad. Pero claro, los materiales no son los mismos. Pero para mí, en lo que más notamos la diferencia es que es un blanco puro, cuando el original tiene el blanco marfil. ¿Por qué? Porque las bolas son de marfil. Entonces tienen ese tono a propósito. No es que se puso viejo con el tiempo. Y así coinciden todo el resto de la gama de colores.
Van a ver que en este los colores son como más fríos, porque el blanco al ser más frío hace que todos los colores se vuelvan un poco más fríos también. Y altera un poco la dominante color, cuando nosotros, bueno, ahí en el gorro se ve también, que queda como demasiado frío y pierde los tonos marrones que tiene en el otro. De hecho, ahora que lo veo, hay un naranja en el gorro que en la reproducción no está. ¿Ven? Están los detalles de las líneas marrones, pero no está el naranja. Bueno, detalles, pero lo que es cierto es que la base, al ser marfil, hace que el gorro, que sean los destellos del gorro que es color marrón. En este caso, nada, acá se nota que tiene toda una gama, la gama de colores coincide. El, el marfil, naranja, marrón, todo para delinear los diferentes sombras de eso. En cuanto a los colores en sí, de los azules, rojos, violetas, todo eso está bastante parecido. El verde es un poquito más claro, tal vez. El marrón es un poquito menos marrón, pero está muy bien. Entonces, las letras también. Este Each Target está como muy más tirando a rojo. Son detalles, la verdad es que el playfield está muy bien. Pero lo que sí es cierto es que comparando uno al lado del otro, hasta puede parecer que el otro está viejo, digamos, pero es el color que va. Cuando uno pone el playfield en la máquina, la gráfica del mueble también tiene ese mismo color, es más, tirando inclusive más a ocre, inclusive en este blanco. Y cuando uno pone en el mueble original con los colores originales eso, queda demasiado blanco. Son diferentes opciones, obviamente que si uno tiene un playfield estropeado no está. Esto tiene una calidad excelente, más allá de esas cositas que podemos notar que tienen que ver con la diferencia de los materiales que hay hoy con los que había antes. Este planking con una lijada y un par de manos de laca seguramente se pueda quitar. Este detalle de la alineación se puede corregir. Habría que hacer unos retoquecitos y ya está, pero la verdad que es muy mínimo. Y este encima es uno de los premium, ¿no? Pero bueno, esas serían las diferencias entre comprar un playfield nuevo, creo que un Eival Deluxe está alrededor de los $1000, y restaurar.